Hola a todos, bienvenidos un domingo más a Diálogo Live. Estamos muy contentos de que te hayas quedado hasta este momento y si lo estás viendo en la semana, te agradecemos por llegar hasta acá. Y bueno, vamos a seguir con este espacio donde ponemos en práctica la palabra, donde podemos profundizar un poco más qué nos habló Dios hoy a través de la prédica y del despertar ahora. Y hoy tengo a Miki, siguiendo con la analogía del fútbol, después de tu retiro en las canchas de Diálogo Live, me pareció buena idea. Traigo una exjugadora para tenerla aquí de invitada. Gracias. Y me da mucho gusto. Miki es una gran amiga, es una gran maestra para mí y te agradezco que estés aquí hoy con nosotros para poder comentar. Gracias por invitarme. Qué bueno, qué bueno. Sí, soy veterana, pero parece que me siguen queriendo. Claro que sí, aquí sigue tu legado. Ahí y va, bueno, el pastor, hoy tocamos un tema muy importante para todos, sí. Un tema que también confronta, que es la Gran Comisión, que bueno, es algo que nos lleva a dar ese paso siguiente después de haber creído en Cristo. El pastor hablaba, ¿no? Decía que empezó en Génesis con la consecuencia, nos separamos de Dios. Era la muerte, pero en realidad es la consecuencia, separarnos de Dios. Luego viene Cristo a resolver eso y dice que por la justicia nuestro espíritu vive, ¿no? Pero no nos podemos quedar ahí. Sí. ¿No? Él hablaba y leía al final el pastor, lo voy a volver a leer, dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, ¿no? Y eso nos habla del futuro. Sí. Y yo hoy te quiero preguntar, para ti, ¿qué causa el saber que hay una responsabilidad y que viene algo el futuro? Es decir, ¿cómo afecta el futuro tu presente? O, en otras palabras, ¿cómo te afecta a ti? ¿Qué reacción tienes al saber que tienes un ministerio? Porque eso es con lo que cerraba el pastor. Sí. Saber que hay un ministerio para ti en el reino de Dios, ¿qué te provoca? Yo creo que siempre hay una inquietud del ser humano en general, no sé si te pasa, que hay como una necesidad de saber siempre lo que viene. O sea, sí. Uno hace algo, por ejemplo, no sé, uno estudia una carrera porque está esperando lo que vendrá, ¿no? Sí. Y como que, de hecho, a veces si está mal puesto, ese deseo genera ansiedad, ¿no? Sí. Y es algo, claro, una palabra muy común en nuestros tiempos, la ansiedad. Y creo que a lo contrario de lo que muchas veces genera en nosotros lo que vendrá, el Evangelio nos da una seguridad en vez de ansiedad, ¿no? Muy bien, sí. Entonces, yo creo que pararnos desde esa perspectiva, con la firmeza de que Jesús es nuestra roca y de que Él es nuestro pasado, Él es nuestro presente y Él es nuestro futuro, claro, nos da la seguridad de que todo lo que estamos haciendo hoy tiene un destino y un propósito. Entonces creo que cómo afecta en nosotros la Gran Comisión debería afectar todo. Sí. Toda nuestra vida, ¿viste? Y lejos de decir, bueno, como decían acá los chicos en el despertar, decían, bueno, ¿cómo tomamos ese futuro? ¿Nos quedamos esperando sentados o accionamos? Y creo que la Gran Comisión debería ponernos en acción, ¿no? Claro, claro. Y me gusta lo que dices sobre los dos efectos que puede tener el futuro hacia nosotros, ¿no? Y creo que el futuro que no es cierto es el que provoca ansiedad, ¿no? Sí. Cuando hay variación. Pero nosotros sabemos que Cristo viene y ese futuro no se mueve. Exacto. Y lo queremos. Y creo que ahí está la diferencia entre los futuros, ¿no? Que nos pueden afectar de manera diferente. Sí. Y la seguridad, como decías, es un tema fundamental que nos va a seguir moviendo, digamos. Y no, qué buena respuesta. Y bueno, ahora hablando de la Gran Comisión, creo que muchas veces el pastor decía, nos enredamos en lo que queremos transmitir. Muchas veces tenemos la intención y el deseo, pero luego nos enredamos. El pastor decía que es muy simple en realidad, ¿no? Sí. Pero hay obstáculos. Y te quería preguntar a ti, ¿cuáles son esos obstáculos que a veces te hacen tal vez dudar o retrasarte un poco a la hora de llevar esa Gran Comisión a cabo? Sí, bueno, creo que muchos de los que también nombraron en el despertar creo que están presentes para mí, ¿no? O sea, como el temor, como cómo la persona va a recibir lo que le estoy diciendo, ¿no? Que muchas veces, de nuevo, son cosas que generan ansiedad porque está puesto mal nuestro foco, ¿no? Pero creo que el primer reto está en entender que todos somos comisionados. Que no es que es misión o tarea del evangelista o que es misión o tarea de un pastor, sino que
todos los que hemos conocido a Cristo Jesús hemos Claro. sido comisionados. Entonces, Eso es buenísimo. todos somos portadores de este mensaje de salvación y todos somos llamados a ser discípulos. Y acá hay otro gran conflicto, ¿no? ¿Qué es hacer discípulo? Porque hacer discípulos no es darle un curso de discipulado a aquella persona que le predique a Jesús, sino que hacer discípulos es presentarle a una persona a Jesús, que su mirada se vuelva, que estaba en y se Cristo. vuelva a Jesús y que esa persona se parezca a Jesús. Eso es discipulado. Wow. Entonces creo que ese es el gran desafío, acercar a las personas no a lo que yo pienso o a lo que yo creo, sino acercar a la persona a lo que Jesús es y que cuando vean a Jesús sean transformados. Eso es discipulado. Wow, sí, o sea, definitivamente el discipulado es lo que nos manda Dios, lo que nos manda Cristo a hacer, y es súper, puede ser complejo, pero en realidad solo tenemos que apuntar a Cristo, ¿no? Es como una Exacto. visión cristocéntrica la Sí. que tenemos que mantener. Sí. Y me gustaba algo que mencionabas, que creo que sigue pasando lamentablemente, que lo mencionaban en el despertar, que muchas veces se pensó que la gran comisión era solo para los evangelistas Sí. o para los misioneros, en el sentido de salir a otros Otro lados país, a ¿no? llevar este mensaje, el evangelio. Sí. Y no es cierto, ¿no? En realidad todos tenemos que llevar este mensaje. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo haces tú para tomar tu lugar en este ministerio? ¿Y qué le dirías tal vez a las personas que creyeron esta falsa posición sobre quién tiene que llevar el evangelio? Porque creo que todavía hay muchas personas que creen que esta gran comisión es solo para ciertas partes del cuerpo de Cristo. Sí. Pero no, ya vimos que no. ¿Y qué les dirías tú tal vez a estas personas para que se animen o para que reflexionen sobre este tema? Mira, te contesto con un versículo bíblico. Buenísimo. Dice, 1 Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión, dice, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, yo me puse a pensar en esta analogía de ser testigo, ¿no? Y cuando uno piensa ponerle en un policial, ¿no? Si pasa un accidente y se necesitan testigos, ese testigo tiene que cumplir con por lo menos dos cosas. Sí. Haber estado presente para ver Sí. o haber estado por escuchar algo que sucedió, ¿no? Pero es alguien cercano al evento o alguien Claro. cercano a los directores, a los personajes principales de la historia, ¿no? Sí. Entonces creo que si hay algo que es un requisito, por decirlo así, para la gran comisión, y creo que yo me animo a decir que casi el único, es haber visto y haber oído. Ser Y testigo. de Wow. quien vemos y a quien oímos, de eso predicamos. Y de Sí. eso hablamos. Y uno puede decir, bueno, pero no somos testigos oculares, quizás como lo eran los apóstoles de la primera iglesia, ¿no? Sí. Que eran realmente, habían visto y habían oído de veras, o sea, con su propio ojo y con su propio oído. Claro. Pero también muchos de los discípulos, mientras Jesús estaban acá en esta tierra, le decían, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le decía, ¿no les basta con haberme visto? Ya. Bienaventurado el que sin haber visto Creyó. creyó. Entonces creo que hoy no tenemos excusa, porque podemos ver y podemos oír porque el Espíritu Santo ha sido enviado a nosotros sí. y Él nos recuerda todas las cosas. Entonces creo que lo que necesitamos hacer es ver y oír a Jesús. Wow. Sí, buenísimo. Me parece muy acertado lo que dices, porque la gran comisión la vemos en 3 partes, en 3 libros de la Biblia, y una justo dice, cuando está dando esta gran comisión, dice, y me serán testigos Eso es. en Samaria y al fin de la tierra, Sí. ¿no? Y creo que refleja mucho lo que dices, y pues te agradezco, muchas gracias por tus respuestas, Claro. por tu conocimiento, y a ti que nos estás viendo en casa, te animo a que reflexiones sobre este tema que es la gran comisión, y que puedas tomar tu lugar en este ministerio, que puedas cumplir tu ministerio. Te agradezco por llegar hasta acá, te agradezco, Miki, por el Gracias a tiempo, vos y a ustedes. y bueno, te deseamos un lindo día o un bendecido domingo. Adiós. Chao.